nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ahí estamos nosotros, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, dígalo fuerte, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén, en el cual derramó nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Está escuchando? Amén. Amén, hermano. Amén. Hermano, éramos antes, pero hoy somos, por la misericordia de Dios, somos esto. Somos hijos de Dios. Tenemos lugar a la vida eterna. Tenemos lugar a los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Qué lindo tener los dones del Espíritu Santo. Qué lindo es tener la gracia de Dios. Qué lindo es movernos dentro de su gracia, dentro del Espíritu Santo, dentro de la inspiración del Espíritu Santo. Qué lindo, es glorioso. Pero acá dice, no es por obra. ¿Está escuchando esto? No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Amén. Amén. Hace un tiempo hace un par de años, ya hace bastante, estuve predicando en un templo del movimiento como si fuera este en otra parte de la ciudad. Y ese día, bueno, había pasado una persona, luego me cuenta esta persona que pasó por ese lugar, desesperado, entró al templo, bueno, bueno, nos conocimos ahí, como vivía cerca de casa, se fue a congregar con nosotros. Y él venía de otra, no sé cómo llamarle, no puedo decir otra iglesia porque no es cierto, venía de otra congregación, digamos, de otro lugar de reunión, no de una falsa doctrina. Era un empresario del puerto, este hombre. Entonces me invitó a la casa y él me contó que en la congregación, esa otra falsa doctrina que iba, él contribuía con dinero, pero portafolio lleno. Entonces él me dijo, yo ya no voy a dar más, yo voy a dar los diezmos acá, dice, yo voy a servir al Señor acá con usted, porque me convertí con usted. Así que dice, los mismos portafolios llenos que yo llevaba allá, los voy a traer para acá. Pero ¿sabe qué tenía en mente este hombre? Que porque él daba su diezmo, él merecía un lugar en el cuerpo de Cristo. Él merecía un lugar en lo espiritual, en lo físico, y hasta quería decir qué teníamos que hacer nosotros. Él se atribuyó a sí mismo autoridad porque daba. Eso pasó en un viaje, yo no estaba mi esposa sola. Y bueno, y mi esposa lo puso en vereda. Dice, ¿dónde está el pastor? No, el pastor está de viaje. Ah, dice, voy a hablar con usted. Sí, adelante. Dice, ¿vio que yo traigo los portafolios llenos de dinero? Sí, dice, está. Dice, bueno, yo quería decirle a usted lo que tienen que hacer. Y mi esposa le dijo, a ver, dígalo de nuevo. Repítalo, por favor, que no lo escuché. Cuando volví del viaje no estaba más. Porque se quiso poner como autoridad dentro de la congregación. Se quiso poner como el manda más. Porque tenía un 0 kilómetro en la puerta, porque tiene un chalet de 2 o 3 plantas. Yo me crié en una casa de 2 plantas, hermano. Un limonero y una banana. Y hay el mundo, se hace tanta fantasía porque tienen 2 plantas. Yo también me crié en una casa con 2 plantas. Una al fondo y otra al costado. Ahí está. Y él quería mandar la iglesia, quería comandar la iglesia, hermano, porque él daba. Y acá dice la palabra, es por misericordia. Lo que tenemos, lo tenemos por misericordia de Dios.